Bueno, ¿en qué habíamos dejado la clase pasada? La clase pasada habíamos dicho que íbamos a tratar de solucionar todos los problemas, no, todo lo que hemos visto en la primera parte del curso de matemática digital, lo íbamos a tratar de poner en máquina, es decir, vamos a tratar de ver físicamente cómo se resolvían todo lo que vimos, todo cómo se resolvía la matemática binaria mediante circuitos integrados. Y para eso definimos dos compuertas básicas. A una compuerta la llamamos AND y es virtualmente una suma, donde cualquiera de sus entradas, acá las entradas las llamamos A y B, y a la salida las llamamos F, porque son las formas normales de escribirlas, los pueden llamar como quieran, la pueden llamar entrada 1, entrada 2 y salida M, qué sé yo. Con esto sigo admitiendo gente. Bueno, entonces dijimos que lo que teníamos eran básicamente dos tipos de compuertas. A una llamábamos AND y a otra llamábamos OR. La OR es virtualmente una suma. Si cualquiera de sus dos entradas tiene un valor 1 o 0, voy a tener una salida acá. Por supuesto, la salida 1, la entrada 1 siempre va a tapar a la 0. Yo tengo un 1 y un 0, a la salida voy a tener un 1. Entonces, armamos para cada una de estas compuertas una Sí, tabla falta de... NAND y falta NOR. Sí, por eso, pero las básicas es la AND y la OR. Vos vas a transformar una AND en una NAND. A esta le agregas un inversor. ¿Qué era un inversor? Era un amplificador que me invertía el valor de entrada. Y dijimos que la gran, digamos, la gran explosión de la electrónica binaria, la electrónica digital, se basa por lo siguiente. Cuando yo tengo un amplificador, los amplificadores que se dibujan de esta forma, tenía dos tipos de señales. A una señal la llamamos analógica, que es la normal en la vida diaria. Yo ahora estoy hablando, es decir, lo que estoy hablando frente al micrófono, lo estoy hablando en forma analógica. La señal de salida puede tomar infinitos valores en función del tiempo. Trabajamos con una señal que se llama digital. ¿Qué es una señal digital? Es una señal que tiene valores finitos en función del tiempo. Y en nuestro caso tendrá ceros y unos. Entonces, todo esto funciona cuando yo puedo convertir señales digitales en analógicas, señales analógicas en digitales. Los conversores analógicos van a amplificar directamente la señal. Entonces yo tengo una señal ideal analógica. A esa señal ideal analógica, porque la transmito por un cable, porque hay señales electromagnéticas en el medio, va a sufrir varios procesos de atenuación y distorsión. ¿Qué significa? Que si la mando por un cable, esta señal que es así puede terminar siendo de esta forma. Sigue siendo una señal parecida, pero está ligeramente distorsionada en función de cómo la estamos transmitiendo. Un amplificador analógico va a tomar una señal de tipo y la va a amplificar respetando la señal original. Mientras que una señal digital, las señales digitales van a sufrir también el mismo proceso de atenuación, dispersión y compañía. Esta señal digital, cuando yo la transmito por un cable, puede ser
que me quede de esta forma. Los amplificadores digitales no amplifican esta señal, sino que la reconvierten. Los amplificadores digitales van a determinar un determinado nivel de tensión. Para abajo esta señal será un 0, para arriba esta señal será un 1, y me van a hacer que a la salida exista una señal reconformada. Esa es la enorme ventaja que tenemos con la electrónica digital. Con la electrónica digital, nosotros, si está bien diseñado el sistema, vamos a eliminar la componente de ruido. Y eliminarle el ruido y la distorsión significa que la información va a ser siempre igual. La recibida será igual a la transmitida. En señales analógicas, dependiendo de las fuentes de ruido, la señal que uno recibe puede ser muy diferente a la señal que se transmitió. Todos han ido por la ruta y de repente ponen una radio de AM y la radio de AM se escucha, hay un montón de ruido en el medio. ¿Por qué? Porque son amplificadores analógicos y esos amplificadores analógicos van a amplificar la señal, pero también van a amplificar el ruido que se le sumó. Se le sumó por las señales electromagnéticas, por la distancia, por la que quieran. Eso lo verán bastante más profundamente en redes. Las señales digitales tienen la gran ventaja de que al reconvertirse pueden eliminar gran parte de la distorsión que tiene la señal. Entonces, disculpe. Sí. ¿Quieren entrar? Dale. Tenés razón. Gracias por avisarme. Ahí los admitimos. Entonces, habíamos dicho que las compuertas básicas son estas. En estas compuertas básicas también la señal de entrada va a sufrir el mismo proceso. Las voy a amplificar. Y a estas compuertas básicas le voy a poder sumar o un buffer, un amplificador, o un inversor. Estos inversores los voy a poder poner a las entradas o a las salidas, las puedo poner en cualquier lado, y voy a tener una compuerta AND que voy a transformarla en NAND, o una OR que la voy a transformar en NOR. ¿Qué significa? Que las tablas de verdad van a estar invertidas. Si yo, por ejemplo, pongo, seguídame, como dijimos, tenemos la compuerta OR, por ejemplo, que se dibuja de esta forma. Esta compuerta OR tiene dos entradas y una salida. En este caso particular, la compuerta OR puede tener 2, 3, 4, 5 o N entradas. Si yo quisiera hacer una compuerta OR de 3 entradas, por ejemplo, lo que tendría que hacer es hacer un circuito de este tipo. Perdón, hacerlo más fácil. Puedo tener una entrada A, B y esta C. Y acá tengo una compuerta OR de 3 entradas. Lo aviso esto porque después vamos a ver cuando veamos algunos circuitos que, como no están definidas de 3 entradas, las tuve que hacer, pero las compuertas son de ese tipo, es decir, incluyo alguna compuerta más. Para las condiciones básicas, a lo sumo, le pondré acá otra entrada más y listo. Pero si yo tengo esto A, B, y a esto lo llamo F, yo sé que voy a hacer una tabla de verdad donde voy a poner los valores de A, B y F. Entonces, en este caso, los valores que puede tomar A y B son 2 bits, son 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y voy a tener salida en F siempre que tenga alguna entrada en 1 en A o en B. Esto será 0, esta será 1, esta será 1 y esta también será 1. Si yo quiero transformar esta compuerta OR en una compuerta NOR, lo único que tengo que hacer es agregarle
un amplificador, como dijimos, una compuerta NOT acá adelante. Entonces acá tendré A, B, F y F negado. A los negados los escribimos con una rayita arriba. Vamos a ver que a veces cuando uno está escribiendo no siempre es posible ponerle la rayita arriba al F negado, con lo cual a veces los vamos a escribir con F con un signo de admiración. Eso para nosotros y en este curso va a significar que es F negado, pero no lo podemos dejar bien. Entonces F negado acá va a ser la negación de F. Esto va a ser 1, 0, 0, 0. Esta es la respuesta de una compuerta OR. Esta es la respuesta de una compuerta NOR. Ya con estas tres cosas podemos armar todo el resto del curso, y si apilamos 5 o 6 mil millones de estas, vamos a poder armar una computadora, que es la idea. Entonces, dijimos que teníamos dos compuertas básicas, la AND y la OR. La AND es una multiplicación, tengo que tener las dos entradas en 1 para que tenga una salida en 1. Si cualquiera de las dos entradas es 0, a la salida tendré un 0. La compuerta OR, con cualquiera de las dos entradas que tengan 1, voy a tener un 1 a la salida. Y si yo a esta las quiero invertir, le tendré que sumar delante del sistema un inversor, una compuerta NOT, que lo que hace me va a invertir la señal de entrada. Dijimos también que a estas compuertas no dibujamos no dibujamos esto, sino que lo que dibujamos directamente es la compuerta, y si le ponemos un circulito acá, es como si estuviéramos trabajando con la compuerta negada. Esto y esto es lo mismo. Entonces, con esas tres compuertas, nosotros ya podríamos armar casi todo. Hay algunas... Con estas tres cosas ya podemos armar lo que queramos. Definimos también, por comodidad, otra compuerta más, que denominamos OR exclusiva y XNOR o NOR OR exclusiva. ¿Qué es? Esta, fíjense la tabla de verdad, la OR exclusiva, va a tener un 1 cuando las dos entradas sean diferentes. Si las dos entradas son iguales es un 0, o si las dos entradas iguales es 0, con las dos entradas en forma diferente es 1. Y la negada, fíjense acá como les mostré antes el circulito, la negada van a ser un 1 cuando tenga las dos entradas 0 o las dos entradas 1. Y va a ser 0 a la inversa, cuando uno solo sea así. Y armamos el primer circuito básico, que es un semisumador, que era un semisumador, y lo que utilizábamos para hacer sumas binarias. Entonces, un semisumador es directamente una compuerta OR con una compuerta OR exclusiva, con una compuerta AND. Y acá tenemos la tabla de verdad. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. Fíjense, porque acá se invirtió la respuesta de esta compuerta. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 me va a dar acá 1 y voy a tener un valor para el próximo bit, que va a estar puesto ahí en C sub 0. Voy a tener un acarreo. Este es lo mismo que vimos antes, armado con ese programita que les dije que vayan metiéndose, que vayan bajando, que nos va a permitir hacer un montón de circuitos. Entonces, en este caso, yo voy a tener A, B, voy a tener la suma y el acarreo. Profe, Sí.
Dale. ¿El acarreo es lo mismo que el carry? Claro, es decir, Ah, listo, listo. es lo que vos, si cuando estás haciendo una suma, le pasás al valor de al lado, si estás trabajando en decimal, cuando sumás 9 más 5 te va a dar 4 y tienes un acarreo de 1 que va a las decenas. ¿Eh? ¿Estamos? También de la misma forma puedo hacer un semirrestador. Disculpe, Sí. ¿cómo se llamaba la aplicación esa para hacer? Ahora, para un segundito. Listo. Deja, profe, ahora paso yo el link si querés. Para un segundito. Stop share. Ya te la ubico antes que no se nos pierda. Ahí ya Acá lo pasaron acaban de el link. mandar. ¿Está? Hay alguien para entrar, profe. Para un segundito. Acá la tenés. Entra en https://github.com hniman digital. Yo les dije, GitHub es un repositorio, es en la nube, es un archivo donde uno puede bajar un montón de programas, lo van a utilizar el GitHub, lo van a utilizar durante toda la carrera. Es un lugar, es un repositorio de archivos. Si entran en esa zona, van a encontrar que acá van a poder bajar una aplicación. Esa aplicación no necesitan tenerla en la máquina, sino que la pueden meter en una carpeta dentro de un archivo. Yo en mi caso particular la tengo, por ejemplo, puesta acá en los archivos de estas clases, y desde ahí le arrancan. ¿Estamos? Después vamos a ver un poquitito más, pero básicamente lo que me interesa es lo siguiente. Yo podía hacer un semirrestador partiendo del anterior, que era un multiplicador, perdón, que era un sumador. Acá en el sumador, la diferencia que teníamos entre una suma y la resta es que nosotros para restar complementábamos uno de los dos números. Entonces, complementar un número para todos los fines prácticos es ponerle acá una compuerta NOR. Y con esto puedo armar ya un sumador y un restador. Hablo de semirrestadores porque estos me manejan un solo bit. Si yo tuviera 4 bits, tendría que poner 4 circuitos estos juntos, y tendría A, B, C y D de entrada. Y las tendría conectadas, vamos a ver cómo, de uno a continuación del otro. ¿Qué es lo que tendría que conectar? Y tendría que conectar con el siguiente el acarreo. La suma me daría uno de los bits y el acarreo se sumaría al otro bit. El acarreo iría acá conectado en una de estas entradas. Entonces, con estos circuitos muy simples, muy simples, ya podemos empezar a ver que podemos sumar y restar. Y yo le conté, si sumamos y restamos, ya tenemos una computadora en cierne. Si yo junto varios miles de millones de estos circuitos, voy a tener la PC desde la cual, o el teléfono desde la cual me están viendo. Entonces, acá tenemos también en la misma aplicación esas que les comenté, tenemos el semirrestador. Vamos a ver cómo lo armamos. No es muy complicado. Entonces, vamos a ver que tenemos variaciones de estas compuertas. Cualquier variación es posible. Vamos a tener variaciones con más de una entrada, A, B, C, D, 5, 6. Vamos a ver que tenemos alguna que tiene hasta 10 entradas. Y las entradas pueden estar negadas, o pueden estar negadas las salidas, o podemos tener un circuito con más de una salida. En realidad, todo esto que estamos viendo son sumatoria de las compuertas originales. Es muy difícil, solamente los circuitos muy básicos tienen una o dos compuertas. En realidad, los circuitos, los chips, los integrados que utilizamos tienen muchas de estas compuertas y sus variaciones. Pero reitero, todas se basan en las que vimos al principio, la AND, la OR y la NOT.
Acá hablamos algo de transistores. Un transistor como labura es un inversor, porque dijimos que cuando yo le doy señal a la base del transistor, este punto se transforma acá y es masa. Si esto no está conduciendo, la tensión de salida es alta, es la misma debe ser, porque no hay caída acá, no hay una masa. Si yo esto lo hago arrancar, es como si yo cerrara esto y esta tensión pasa de acá a acá. Tengo una zona que es la de tránsito, que es una zona que no utilizamos, es una zona prohibida para nuestro uso, pero básicamente un transistor funciona como un inversor. Una compuerta NOT es básicamente esto. Y tenemos, como dije, una zona de trabajo que está prohibida. Yo tengo ceros lógicos y unos lógicos. Fíjense que acá, en la tensión de salida o en la tensión de entrada, el cero lógico va de 0 a 0,8 volt. ¿Por qué? Yo dije que el 0 era 0 volt, sí, pero por el ruido o por cualquier otra cosa que haya pasado en el cable, un circuito de este tipo admite una cierta ventana. Y por otra parte, un 1 lógico es de 2 a 5 volt. Cualquier cosa que esté entre 2 y 5 volt, el sistema lo va a trabajar como un 1 y me va, después de amplificarlo, a reconvertir en un pulso, en un 1, un nuevo 1 sin ruido. Todo el ruido que podemos haber tenido acá desaparece cuando reconvierto la señal. Hablamos también de un buffer de 3 estados. ¿Qué es un buffer de 3 estados? Y es un buffer que ahora tiene una pata de conexión. Esta es la pata que me dice esto funciona o esto no funciona. En condiciones normales, los amplificadores amplificaban siempre. No, acá, si yo no lo autorizo a amplificar, esto no amplifica y termina, es como si no existiera el circuito. Un buffer de 3 estados necesita una nueva salida, que es la salida de autorización. ¿Para qué me va a servir esto? Y yo puedo conectar una compuerta a varias cosas, pero no quiero que esa compuerta le entregue señal a todo. Quiero que esa compuerta le entregue señal nada más que a donde yo quiero. Bueno, habilitaré con buffer de 3 estados una sola de las compuertas de salida. Vamos a ver que es muy común que los circuitos integrados tengan una compuerta de control. Vamos a ver que hay señales específicas de control, porque en un circuito que está todo con todo conectado, no todo funciona simultáneamente, sino que yo tengo que elegir qué parte del circuito es el que debe funcionar. Bueno, eso lo logro con estas compuertas de habilitación. Una pregunta, profesor. Sí. Ahí decía como un cero medio raro, o un cero tachado. Es decir, no preocupa. Es decir, esto significa que estás desconectado. Solamente vas a tener la conexión cuando, en este caso, que la lógica es positiva, es decir, habilito con un 1. Entonces, cuando acá tengo un 1, esto pasa. Si es un 1, pasa como un 1. Si es un 0, pasa como un 0. Si es un 1, pasa como un 1. Pero solo cuando está habilitado. Cuando no está habilitado, la salida no es válida, no tenés nada. Es decir, eso es lo que dice el 0S. Y acá tenemos lógicas positivas y lógicas negativas. Fíjense, en este caso particular, este circuito tiene una lógica negativa, con lo cual lo que va a habilitar a esto no es un 1 como en este caso, sino que es un 0. Entonces, si tengo un 0 en C, después de esto se me transforma en un 1 y tengo salida. Si acá tengo un 1, después de esto se me transforma en un 0 y no tengo salida. Entonces, vamos a ver que tenemos lógicas positivas y lógicas negativas. En general, todos estos circuitos trabajan con lógicas negativas, es decir, están invertidas las señales. ¿Por qué? Porque es un problema de fabricación, es más fácil y más simple fabricar
lógicas negativas que con lógicas positivas. Nosotros no le damos importancia y para los fines prácticos es exactamente igual. Yo después voy a poder elegir qué es lo que importa, si un 0 o un 1. Por ahora no le demos bolilla, primero veamos cómo trabajamos con lógica positiva, porque es lo más asociado con la forma de pensar que tenemos, y después veremos cómo invertimos esto y trabajamos con lógica negativa. Pero reitero, se utiliza lógica negativa y van a ver que hay muchas veces lógica negativa porque los circuitos que uno consigue, los chips que uno consigue, habitualmente tienen lógica negativa porque es más simple su fabricación, nada más. Vamos a usar lógica positiva mientras no aclaremos otra cosa. Y acá tenemos una cosa de las tablas de verdad, pero son exactamente las mismas. La lógica positiva y la negativa no me preocupa. Fíjense que acá tenemos las compuertas, acá tenemos una compuerta AND con lógica positiva y acá con lógica negativa, que requiere, y en este caso, si tengo un 1 y 1 a la entrada, voy a tener un 1 a la salida. En este caso voy a tener esto invertido. A ver, no, acá está, perdón. Acá lo voy a tener invertido. Voy a tener, si yo tengo acá un 1 y un 1 a la entrada, tengo un 1 a la salida. Si acá tengo un 1 y 1 a la entrada, tengo un 0 a la salida. Y vemos que es lógica negativa porque tenemos este circulito ahí que me dice que la señal está invertida. Pero reitero, por ahora vamos a trabajar con lógicas positivas hasta que le agarremos bien la mano y después podremos saltar sin ningún tipo de problema a lógica negativa. Fíjense acá que la señal F tiene una barra arriba, con lo cual significa que está negado. Es esta misma señal invertida. Y en F vemos que las señales están invertidas. Propiedades básicas del álgebra booleana. Son las propiedades que trabajan en forma directa, es decir, las propiedades conmutativas, distribuidas, de identidad, complemento. Y hay varios teoremas que me van a permitir manejar o hacer estos circuitos. El que más nos interesa y el que nos vamos a preocupar es el teorema de Morgan. ¿Qué me dice el teorema de Morgan? El teorema de Morgan básicamente me dice que nosotros podemos pasar de un circuito SOP a un circuito POS. ¿Y qué son esos? Un circuito POS, a ver si... Un circuito SOP es sumas de productos. Estos son compuertas OR y estas son compuertas AND. Es decir, un circuito SOP será lo siguiente: tendré algunas compuertas por acá AND y tendré una compuerta OR. Lo que estoy haciendo en este circuito es sumar unos productos. Mientras que los circuitos POS, productos de sumas, son aquellos circuitos donde yo tengo compuertas OR que terminan en una compuerta AND. Este es un circuito POS que es un producto de sumas. Eso es lo que me va a permitir el teorema de Morgan. El teorema de Morgan me va a permitir pasar de circuitos o de compuertas AND a compuertas
OR. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer utilizando negaciones sucesivas. Pero fíjense en este cuadrito. Si yo tengo dos entradas, 0, 0. Si yo tengo dos entradas 0, 0, el producto de A por B 0, 0 es 0, pero como yo lo niego, es 1. Si yo tengo A negado, era 0, se transforma en 1, y lo sumo a B negado, que era 0, y lo transformo en 1, me queda 1. El resultado de este circuito, en este caso, es igual al resultado de este circuito. Si yo tengo 0, 1, A por B, 0 por 1, 0, porque es una compuerta AND. Si yo la niego, la salida es 1. Y acá en este caso, A negado es 1, más B negado que es 0, 1 más 0, me queda 1. Igual nos va a pasar en este caso, A por B, A1 por 0, 0, negado es 1, A negado es 0, y B negado es 1, 0 más 1, 1. Y en este caso, A, 1, B, 1, 1 por 1, 1, negado, 0. Este va a quedar A negado es 0, B negado es 0, 0 más 0, 0. Es decir, esto lo que me va a permitir es pasar de circuitos sumas de productos a circuitos productos de sumas. Circuitos donde yo tengo compuertas AND que terminan en una OR, los puedo transformar en compuertas OR que terminan en una compuerta AND. Y me sirve esta reflexión. A más B es igual a A más B negado 2 veces. Si yo niego 2 veces, tengo el mismo valor original. Y ese valor A más B negado 2 veces es igual, por este teorema, a A negado por B negado, todo negado a salida. Es decir, lo único que me va a permitir el teorema de Morgan es justificar el pasaje de diseño de un circuito a otro circuito. ¿Está claro esto? Porque No, ¿me lo puede volver a repetir? Sí. A ver, dame un segundito. ¿Justifica el pasaje de qué, perdón? Te va a justificar el pasaje de un circuito POS a un circuito SO. Para un segundito. Dame un segundito. Encuentro. A ver. Wait a moment. Dijimos esto. Vamos a hacer uno solo, porque yo sé que A más B, yo tengo dos variables de entrada, A y B. Y yo lo que digo es que A, B negado es igual a negado más B negado. ¿Ok? Sí, sí. Yo tengo 0, 0, 0, 0. Entonces, 0, 0, ¿cómo es esto? 0 por 0, 0. Si lo niego, me queda un 1. Y esto va a ser igual A negado es 1, más B negado es 1. Esto me queda 1. ¿Cómo es este circuito? Y este circuito va a ser básicamente así. ¿Y cómo es este circuito?
Y este circuito va a ser básicamente así. Lo que me dice el teorema de Morgan, que estos dos circuitos son iguales. Yo puedo tener un circuito hecho con compuertas OR o puedo tener su equivalente en circuitos hechos con compuertas AND. ¿Estamos? Eso es lo que me dice. Sí, vos podés pasar de un circuito a otro tipo de circuitos. Vos podés armar un circuito con compuertas AND o podés pasar un circuito con compuertas OR. Vas a tener que agregarle negaciones, sí, pero la compuerta básica sigue siendo la misma. En un caso es la OR y en el otro caso es la AND. ¿Entienden la cosa que dice en el pizarrón? Sí, va, yo por lo menos. Sí, profe. Sí, sí. Ok. Entonces eso nos va a permitir seguir. Entonces dijimos que estos circuitos eran iguales. Y para jorobar un poquitito, vamos a pasar a un circuito que vamos a utilizar bastante, pero que nos va a permitir jugar bastante este circuito, porque es un circuito simple, una vez que lo entendemos, un circuito bastante simple, que es la función mayoría. ¿Qué me dice la función mayoría? Fíjense en la tabla de verdad. Me dice que yo quiero tener una salida solo cuando haya más de una entrada con 1. Entonces voy a tener un 1 cuando B y C sean 1, o voy a tener un 1 cuando A y C sea 1, o voy a tener un 1 cuando A y B sea 1, o voy a tener un 1 cuando las tres entradas sean 1. Acá, cuando la mayoría de las entradas es 1, tengo salida. Y este circuito es un circuito que nos va a permitir después pasar de una a otra sin ningún tipo de problema. Entonces, como dijimos, yo tengo tres entradas, A, B y C, y tengo una salida. Y voy a tener valores a las entradas. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, perdón, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Estas son las posibles entradas. Y dijimos, ¿cuándo voy a tener una salida? Cuando la mayoría de las entradas sean 1, que es este caso, tendré un 1 acá, será este caso, tendré un 1 acá, será este caso, tendré un 1 acá, y será este caso, que tendré un 1 acá. Y en el resto serán 0. Entonces lo que me dicen es, bueno, así como estás, arma el circuito. ¿Y cuál va a ser el resultado de la tabla de verdad? F va a ser cuando este sea el primer valor. El primer valor es 0 para A, entonces es A negado por B por C. Más el segundo valor, A por B negado por C, más A por B por C negado, más A, B y C. ¿Estamos? Yo lo que hice fue la función de transferencia de esta tabla de verdad. ¿Cómo construyo este circuito? Fíjense que en este circuito acá voy a tener estas son compuertas OR, porque lo que estoy haciendo es sumar. Mientras que estas
serán compuertas AND, porque todas deben ser 1 para que eso sea así. Entonces lo que voy a tener es, por lo menos, 4 compuertas AND de 3 entradas. Y voy a tener entonces 4 compuertas AND de 3 entradas, que van a terminar en una compuerta OR de 4 entradas. Y acá voy a tener las entradas en salida A, B y C. A, B y C. Y a su vez voy a necesitar, porque tengo algunas que son negadas, tendré que tener una entrada negada. Esto será anegado. Lo mismo va a pasar con B. Tengo B y voy a necesitar B negado, y tengo C y voy a necesitar C negado. Entonces, ¿cómo conecto esto? Primero, el primer término. Anegado. Anegado dijimos que era esto. Entonces esto lo conecto con esto. Más B por C. B y C. Segundo término. A. B negado. C. Cuando las líneas se superponen sin tener un circulito, significa que no están conectadas, son líneas que pasan por encima. El tercer término, A, B, C negado. C negado es este. El último término, A, B, C. Entonces, fíjense, el resultado de esta compuerta será que va a ser un 1 cuando sea A negado C. Esta será 1 cuando sea A, B negado C. Esta será un 1 cuando sea A, B, C negado. Y esta será un 1 cuando sea A, B, C. Cuando se cumpla una de las condiciones de acá, voy a tener salida. Las condiciones no se van a cumplir simultáneamente, se van a cumplir de a una. Yo voy a tener de a una posibilidad, pero de acuerdo a la posibilidad que tenga en la entrada, tendré o no salida. ¿Está? ¿Entienden este circuito o cómo lo construí? Sí. Sí, sí, sí. Si no hay... Bueno, entonces vamos a tratar... Sí. Entonces, esa es la función mayoría, que es una función que vamos a utilizar porque es muy fácil, porque es fácil de armar, se arma con pocas compuertas. Y entonces, el circuito ese que yo dibujé, es este que está acá, circuitos ANOR de 2 niveles que implementa la mayoría de la forma SOP. Es una suma de productos. Esto me suma a estos productos. Si yo utilizo el teorema de Morgan, voy a poder pasar de una forma SOP, es decir, esta es la forma básica, niego todo, niego varias veces, acá tiene el desarrollo de cómo hago el tema, no me va a calentar hacerlo, pero lo que voy a poder pasar es a una suma de productos, a una forma POS, que es productos de sumas. Yo acá voy a tener productos de sumas. En este caso, yo hago un producto de las variables, en este caso hago una suma de las variables. Los circuitos me van a permitir pasar de una forma SOP a una forma POS. ¿Voy a necesitar hacer todo este lío cada vez que tengo un circuito? No, porque nosotros vamos a ver que después vamos a resolver los circuitos que sean más o menos complejos utilizando unas tablas, que eran tablas de Carnot.
y las tablas de Carnot me van a permitir hacer el circuito SOP o el circuito POS de acuerdo a que yo utilice los unos o los ceros de las tablas. Es mucho más fácil desde el punto de vista práctico pasar de una SOP a una POS que en este caso. En este caso lo pongo para que vean cómo es factible mediante el teorema de Morgan pasar de un circuito suma de productos a un circuito productos de sumas. Entonces, la POS es la expresión dual, es una expresión booleana que se logra utilizando el teorema de Morgan. Y acá yo hice este circuito, a ver si lo podemos pasar acá. Esta es la pantalla que van a encontrar en el circuito ese que les dije que bajen. Tenemos archivos y tenemos algunas orejetas básicas. Por ejemplo, yo tengo una orejeta que es de componentes lógicas, tengo las compuertas. Estas compuertas, lamentablemente, les reitero, están hechas con 2 entradas nada más, pero yo puedo armar sin ningún tipo de problema y almacenar compuertas 2, 3, 4 o las entradas que quieran. Pero acá van a tener las compuertas que vimos, la AND, la NAND, la OR, la NOR, la SOR negada, y vamos a tener inversores. Y a las entradas y salidas vamos a tener las cosas que vamos a hacer para armar un circuito. Las salidas, si quiere un LED, entradas, señales de reloj, pulsadores. Vamos a tener los cables que vamos a usar para conectar. Vamos a tener multiplexores y demultiplexores que veremos a un ratito qué es, flip-flop, memoria, lo que quieran. Van a tener un montón de otros circuitos por ejemplo, van a tener, cuando hablamos de 74X, que estamos hablando de chip, de una lógica TTL, lógica de transistor-transistor. Entonces, si es necesario, si ustedes quieren, van a poder trabajar con eso, si van a trabajar, por ejemplo, con los circuitos, y los voy a poder poner los circuitos sin ningún problema, y los voy a ver. Vamos a empezar por lo más básico, que es si yo quisiera, por ejemplo, ver cómo funciona una compuerta AND, marco la compuerta, me voy a componentes, a entradas y salidas, necesito 2 entradas, pongo una entrada acá. Cuando la entrada acá queda acá en el board, lo pongo de vuelta, pongo la entrada, busco una salida, esta es la salida, y para conectarlos se tienen que poner en este punto y presionando el botón izquierdo, tiran el cable, tocan este punto, presionan el botón izquierdo, después lo sueltan, tocan el cable, listo. Entonces, puedo hacer una simulación de cómo funciona este circuito. Nosotros sabemos cómo funciona el circuito. Esta es una compuerta AND. Entonces, yo puedo hacer una simulación, me voy a simulación, a inicio de simulación, y en este caso, el verde oscuro es un 0. Y si yo presiono sobre la entrada y se transforma en un verde claro, es un 1. ¿Qué me dice esta compuerta? Que 0 y 0 me da una salida 0, 1 y 0 me da 0, 1 y 1 me da un 1 a la salida. Y acá en análisis pueden pedir el análisis de este circuito, perdón, acá me comí que tengo que identificar las entradas. ¿Cómo identifico? Y me pongo sobre el elemento y con el clic del mouse de la derecha me abre esta ventana. Y acá puedo poner F. Entonces, ahora ya nombré las entradas y salidas y ahora sí puedo pedir el análisis del circuito, y el análisis del circuito me dice que es una cosa así. F es A and B, ya sabíamos, y acá me va a dar los variables, los posibles valores de A, los posibles valores de B
y la salida de F. Con esto pueden hacer circuitos bastante más grandes, como yo les dije. Si van a un circuito, yo ya armé algunos circuitos, cuando lo guardan lo van a encontrar acá, van a ver que ya haré una orejeta personalizada, y acá yo estuve jugando con algunos circuitos, por ejemplo, una función mayoría post, que yo cuando terminé queda así, pero yo puedo abrir el circuito y esto fue lo que hicimos nosotros. En este caso, como no tengo AND de 3 entradas, yo creé una AND de 3 entradas, que es así, que es directamente así, no es mayor problema. Esperen un segundito. De vuelta. Esta función mayoría, abrí el circuito, y acá tengo A, B y C, lo que teníamos recién en la pizarra, la A negada. Sí. Profe, no se está No viendo. se ve. ¿Cómo? No se ve un pomo. Sí, tenés razón. No, no se ve nada, profe. No se ve nada. Es notable. Sí, ya lo estoy viendo acá, que no se ve nada. A ver. Será porque tengo como 16 cosas abiertas. Ahí se ve. Sí, ahí se ve, pero se ve el anterior. Evidentemente, el sistema no da para tantas cosas abiertas. Para un segundito. Estoy moviendo pantallas en la... Claro, yo acá en mi computadora vi como 6 o 7 pantallas. Ahí estamos acá. Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí. A ver, si yo abro, quiero hacer un nuevo circuito, lo que fui, abrí, me fui acá, abrí un nuevo circuito incrustado. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero abrir es algo que ya abrí previamente. Entonces me genera esta pantalla, a ver si la va a ver. Me voy a componentes, en componentes me voy a personalizados, pero ahí no se ve. No, no se ve, profe. No, se ve el No, anterior. porque como te abre una nueva ventana, Sí, Zoom me ve sigue la... compartiendo la ventana vieja. Sí, Tenés que sigue parar y volver a compartiendo compartir. sí, voy a tener... A ver, voy a hacer una cosa. No me va a ganar. Va, qué sé yo. A veces sí. Yo voy a hacer el personalizado y voy a poner la función mayoría. Y ahora voy a dejar de compartir y voy a intentar compartir nuevamente la función mayoría, que es esta. Ahí está. Ahí lo ven, ¿cierto? Ahí está, profe. Ahí está. Sí, lo que Sí, pasa profe, se ve. sí, me comparte una sola cosa. Claro, me comparte lo último que tenía, o lo primero que compartí. Como ven, las manos son mucho más rápidas que el cerebro, en mi caso por lo menos. Entonces, si yo acá digo, voy a iniciar una simulación, fíjense que acá tengo, les dije, verde oscuro es 0. Con lo cual, si tengo un 0 acá, después del inversor tendré un 1. Si yo tengo, acá voy a tener las 4 que habíamos visto previamente, y si yo tengo un 1, 0, 0, la salida sigue siendo 0. Si yo tengo 1, 1,
la salida se me transforma en 1. Y así puedo jugar, voy a tener siempre un 1 a la salida cuando la mayoría de las entradas sean 1. Si es así, pasa directamente a 0. ¿Ven más o menos el circuito? ¿Y para qué nos puede llegar a servir? Nos va a servir para que podamos hacer, por lo menos en un tablero, hacer en un tablero lo que pensamos o lo que dibujamos en un papel. En ingeniería, uno siempre usa simuladores. ¿Por qué? Y porque es mucho más fácil utilizar un simulador que utilizar un circuito, mucho más fácil, más barato, es mejor utilizar un simulador. Una vez que uno arma el circuito en el simulador, pasa a la concreción real del circuito. Pero en general es muy difícil que uno, cuando está diseñando algo, intente armar las cosas con los circuitos integrados. No, uno va a un simulador, simula el circuito que quiere hacer, si el simulador está funcionando, funciona bien, ve las variables, y ahí, en ese caso, comienza la construcción del circuito. Por eso son tan importantes los simuladores de este tipo, porque nos permiten poner, en la realidad virtual por lo menos, un circuito que dibujamos en un papel. En este caso tiene la ventaja que es gratis. Los simuladores de diseño realmente importantes son caros, son muy caros. Profe, disculpe la duda, pero el dron que tiene atrás, el dron que tiene atrás, el dron que tiene atrás. Sí, ¿qué pasa? ¿Es complicado el circuito dentro de eso? No, sí, cuesta su tiempo, ya lo rompí un par de veces, le cambié un par de motores y en este caso particular, cuando hay un poco de viento se me lo lleva puesto, pero es porque lo utilicé básicamente para hacer una filmación y jugar con mi nieto. Claro, sí. No, sí, ustedes ya se van a creer que yo soy un tipo, yo soy tipo serio, pero jamás he sido solemne, así que no se preocupen. Bueno, sigamos trabajando con esto, en la presentación de PowerPoint. Bueno, en la presentación de PowerPoint, como dije, yo puedo hacer una función mayoría post, productos de sumas, o puedo hacer, y voy a poder hacer, no sé si lo veremos hoy, esta clase o la clase que viene, lo verán ustedes también en la práctica, un circuito simplificado. Yo, en este caso, hice el circuito tal cual sale de la tabla de verdad de recién. Pero yo este circuito lo puedo simplificar, hay forma de simplificarlo. La más común es usar tablas de Carnot, es decir, hacer este circuito, armar una tabla con este circuito y ver qué cosas se pueden simplificar. Yo en este circuito hice eso, hice una función mayoría, el mismo circuito que antes, pero lo simplifiqué mediante un mapa de Carnot y fíjense que tenemos bastante menos compuertas, por lo menos nos ahorramos este inversor y nos ahorramos una de estas compuertas, luego de 3 pusimos 2, eso después lo veremos en la práctica, pero lo cierto es que los 3 circuitos que vimos son todos iguales y es la función mayoría, y la función mayoría utilizando estas compuertas básicas AND, OR y negaciones y las OR que corresponden me van a permitir hacer casi cualquier circuito. Acá podemos hacer un montón de circuitos y dependiendo de nuestras necesidades, yo puedo tener un comparador de magnitud. ¿Qué es un comparador de magnitud? Y que me diga si la entrada de A o B es mayor, menor o igual. ¿Qué es lo que hago? Pongo los valores de las variables, pongo cuál sería el resultado y puedo armar en base a esto, en base a esta tabla de verdad, puedo armar el circuito sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Fíjense que en este caso, si A es igual a B, es directamente la función SOR. Pero si A es mayor que B, es decir, si B es mayor que A,
Entonces voy a tener un 1 cuando B sea 1 y C sea un 0, y voy a tener, nada más que en este caso, cuando B sea 1 y A sea 0, porque cuando B es igual a A, voy a tener acá. Bueno, pueden armar estos circuitos sin ningún tipo de problema. Una Después, pregunta. sí, En este caso, ahí cuando vos pones A menos B, el sí. resultado, cuando se pone 1, daría como que es verdadero. O sea, el 1 hace referencia como al verdadero y el 0 al falso. No, el señal que vos acordate que estás trabajando con señales digitales. Las señales digitales pueden tomar para nosotros solamente dos valores, 0 o 1. 0 no tenés tensión, 1 tenés tensión. Lo que te va a decir acá es si tenés un 1 o un 0 en el pin de entrada. Sí, 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 sí. Sí, No sé, es lo que quería. Sí, sí, no me expresé bien por eso. Sí, sí, pero es lo mismo, está, lo mismo. Sí, sí, sí. Y después tenemos una gran cantidad de circuitos simples de este tipo. Tenemos uno que es muy útil, que son los detectores generadores de paridad. ¿Qué es un detector de paridad? Cuando ustedes tienen que transmitir información, como dijimos antes, si yo tengo siempre que estoy hablando de transmisión de la información, voy a decir que tengo una fuente, algo que me genera la información, y tengo un sumidero, que es el lugar a donde va a llegar la información. Y acá voy a tener algún tipo de conexión. Esa conexión puede ser de muchos tipos diferentes. Puede ser una conexión física cuando es un cable, o puede ser Wi-Fi, es una señal electromagnética que viaja por el aire, o puede ser Bluetooth, puede ser cualquier cosa. Pero lo cierto es que voy a tener una fuente, un sumidero y un canal de comunicaciones. Entonces, yo quiero que desde la fuente al sumidero vaya información. Para que vaya información, voy a armar una trama de algún tipo, ceros y unos, mandaré 4, por ejemplo, 0, 1, 1, 0, por ejemplo, 0, 1, 1, 0. Cuando yo mando esto a través del canal de comunicaciones, en el canal de comunicaciones pueden pasar muchas cosas. Primero, el canal va a tener una atenuación. La señal se atenúa en función de la distancia que recorre. Y voy a tener una distorsión, porque los cables o los transmisores no son ideales. Y voy a tener una distorsión. Y voy a tener ruido que se le... Entonces yo voy a tener necesidad de alguna forma de verificar en el sumidero si la información que están mandando es correcta o no es correcta. Y para eso, la forma más simple que existe es agregarle a la trama que yo envío lo que se denomina es un bit de paridad. ¿Qué es un bit de paridad? Un bit más. Y el bit de paridad me puede decir, qué sé yo, eso lo voy a elegir yo y eso lo van a elegir ustedes cuando escriban el programa, pero yo puedo decir que si la cantidad de unos es par, que me ponga un 0. Entonces, yo mando esta información a través del canal y acá llega por la siguiente información. Llega 1, 1, 1, 0 y acá el 0. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Y en el viaje de la fuente al sumidero, uno de los bits invirtió de valor. ¿Por qué? Y porque justo cuando pasaba cayó un rayo en algún lado, hay suficiente señal electromagnética, ese momento de transmisión se le sumó el ruido y como dijimos que acá no llegan pulsos, sino que llega algo parecido a un pulso, el ruido electromagnético aumentó el valor. Digamos que acá salió un valor así, perdón, esto sería una cosa así, 0, 0,
1, 1, 0. Cuando viajaba por acá, cayó un rayo por acá y esto se me transformó en una señal de este tipo. Donde esta es el ruido. Si, como dijimos, tengo un amplificador, el amplificador va a ver cuál es el nivel de la señal y me va a decir que esta señal es este tipo. 2 ceros y un 1. Para eso me sirve este tipo de verificaciones. Esta es una verificación excesivamente simple. Las verificaciones que utilizan y que utilizamos permanentemente en el celular, en la computadora y demás son un poco más complicadas, pero básicamente un detector de paridad sirve para eso. Sirve para contar los bits que hay a la entrada y verificar que los bits que hayan a la salida sean los mismos. Entonces, acá, fíjense, le pone un 1 cuando hay un número impar de unos. Si hay 2 unos a la entrada, a la salida es 0. Entonces, yo armé el circuito ese también con el programita ese, y me va a permitir agregarle un valor que se lo voy a sumar a la trama que estoy transmitiendo, que va a servir básicamente para que el sumidero verifique si hay errores o no hay errores en la transmisión. Acá tenemos un detector de paridad para 6 bits. Acuérdense que nosotros mandamos palabras, las palabras nuestras son de 6, 8, de acuerdo al lenguaje que están utilizando, pero van a tener básicamente la información más un bloque que me verifica o trata de verificar si la información que está llegando es correcta o no es correcta. Para esto sirven los detectores de paridad y acá tenemos forma de trabajar con un detector de paridad y hacerlo. ¿Cómo lo hicimos? Con compuertas OR. Profe, Sí, no, que hay un compañero ahí esperando hay que lo alguien acepten. saltando, a ver. Sí, no, porque se le Para había un cortado la luz, segundito, creo. a ver un segundo, para que, a ver si está. Ah, sí, acá está. Tomás, listo. Gracias por avisarme. No, de nada. Entonces, vamos a ver otros dos circuitos que son sumamente importantes, porque tenemos ciertos. Estos circuitos ya están conformados por un montón de compuertas y básicamente son los multiplexores y los demultiplexores. Y acá ya entramos en varias cosas más. Primero, tenemos señales de entrada. Fíjense que tenemos, en este caso básico, tenemos 4 señales diferentes de entrada. De 0, de 1, de 2, de 3. Y tenemos una sola señal de salida. Y ahora ya tenemos señales de control. De acuerdo a los valores de A y B, yo voy a poder conectar uno de estos canales con la salida. Yo no voy a conectar permanentemente todas las entradas con la salida en este caso. Yo voy a conectar una de las entradas con las salidas dependiente de las señales de control, A y B. Entonces, por ejemplo, su caso 0, si es 0 y 0, a la salida voy a tener lo que haya en esta entrada. Si es 0 y 1, voy a tener lo que haya en esta. Si es 1 y 0, lo tenga en esta. Y en 1 y 1, voy a tener lo que tenga en esta. Y acá tenemos el algoritmo que me soluciona esto. A negado por B negado por D sub 0. A negado por B negado por D sub 0. Eso es lo que tengo a la salida. Voy a tener una de estas 4 posibilidades en ese momento. ¿Para qué usamos un multiplexor? Vamos a ver que tenemos multiplexores y demultiplexores, que es la inversa. Entonces, yo voy a tener un multiplexor que va a ser
un chip o algo que tenga varias entradas. 1, 2, 3, 4, una salida y unas señales de control. Y voy a tener el demultiplexor, que es la inversa de esto, que es algo que tiene una entrada y varias salidas. Y tendré también las señales de control. Cuando hago un tipo de transmisión, por ejemplo internet, yo voy a tener un solo cable, pero voy a tener varias. Ustedes pueden tener con la señal de internet varias cosas abiertas. Eso es lo que sucede. Voy a tener varias cosas, pero esas varias cosas viajan por un solo cable. Y depende de la señal de control. Esto, por ejemplo, estará conectado con esto. Y si la señal de control es correcta, voy a conectar esto. Tengo 4 canales a la entrada, utilizo un solo canal de transmisión y tengo 4 canales a la salida. De acuerdo a las señales de control que yo utilice, podré ir conectando estos canales con estos canales. Habitualmente se llama sinónimo temporal cuando yo le doy un tiempo a cada uno de estos, o le doy una señal de control que puedo tener de alguna forma conectada. Entonces, cuando este le dice, estoy conectando con el canal 1, vos conectame con el canal 1. Cuando conecto con el canal 2, vos conectás con el canal 2. Para eso sirve un multiplexor y un demultiplexor. Cuando estoy transmitiendo información, me sirve para tener muchos canales de un lado, muchos canales de otro lado, pero un solo canal entre ambos equipos. Y reitero, el ejemplo más simple que ustedes tienen es Internet. Ustedes en Internet pueden estar viendo esto, pero simultáneamente pueden estar leyendo el diario o viendo algo en YouTube. Es decir, eso no preocupa. El canal que llega a su casa es uno solo, pero hay un multiplexado, que en ese caso es un multiplexado lógico, pero que me va a permitir conectar con esto. O, por ejemplo, un multiplexor podría ser, yo tengo la computadora y tengo varias cosas conectadas a la computadora, tengo varios pendrive conectados a la computadora. Ustedes pueden elegir de qué pendrive toman la información. Bueno, eso es un multiplexor. Acá puedo tener varios pendrives y de acuerdo a la orden que yo le dé, voy a conectar con uno de estos. Eso es un multiplexor. Y como podemos armar una ecuación de ese multiplexor, podemos armar el multiplexor, que va a ser una cosa de este tipo. Voy a tener, en este caso, es un circuito SOP, es una suma y productos acá. Voy a tener en cada una de estas compuertas, voy a tener una señal y voy a tener acá las señales de control. A, B, cuando A sea 0 y B sea 0, voy a poner un 0 acá, voy a poner un 0 acá, voy a poner a través de esto un 1 acá y un 1 acá. Si B también es 0, voy a poner un 0 en esta y en esta. Esta ya era 0 porque A era 0. Entonces la única que me queda habilitada es esta. Cuando tengo un 0 acá y un 0 acá, esta se habilita, toma esta señal y a la salida, en F, voy a tener la señal que existe en D sub 0. Y yo puedo tener señal en D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Pero mediante A y B voy a poder elegir qué compuerta es la que va a transmitir la información. Reitero, esto está muy asociado y la lógica me dice que estas señales de control van a ir a parar también al equipo que demultiplexe esto, el equipo que tome una señal de entrada y tenga 4 canales de salida. Pero un multiplexor me va a permitir elegir cuáles de los canales de entrada pongo en los canales de salida. Y los canales de entrada para nosotros pueden ser diferentes tipos de memoria. Esto lo estoy haciendo a nivel de un bit, pero podría hacer esto con
multiplicando estos multiplexores y vamos a ver que multiplico estos multiplexores y puedo manejar palabras de 8, 16, 64, la cantidad de bits que ustedes quieran. Entonces, un demultiplexor es la inversa. Dependiendo de las señales de control, esta entrada D se va a conectar con F0, con F1, con F2 o con F3. Acá, sería la señal de control. Si A y B 0, 0, yo quiero conectar. Si A y B 0, 0, yo voy a conectar F0 con D. Y fíjense que esta es la señal. Cuando A y B es 0, 0 y tengo un 1 a la entrada, ese 1 aparece nada más que en el canal F0. Estamos multiplexor y demultiplexor. Son dos, uno es la inversa del otro. Uno, tengo n canales de entrada y un canal de salida. En el demultiplexor tengo un canal de entrada y n canales de salida, y el que va a manejar qué canales se conectan son las señales de control, que en este caso pusimos A y B. De multiplexor, si yo lo dibujo, voy a decir, acá tengo las ecuaciones de multiplexor. Cada una de las salidas tendrá su propia ecuación. Yo sé que F0 sí voy a tener señal en F0 cuando A y B sean negados, es decir, cuando sean 0 y 0. F2 cuando A, B negado, F1, A negado B, F3, AB. Esto, cuando diseñan, lo van a elegir ustedes, cuáles son las señales de control que van a asociar con las señales de salida. Y el circuito es, como vemos tenemos el mismo circuito de antes, tenemos algunas compuertas SAN, acá tenemos unas compuertas SAN, acá tenemos las señales negadas para las señales de control para hacer 0 y 1, entonces tengo una sola entrada de datos que está conectado a todas las compuertas, pero solamente me va a habilitar una compuerta por vez, que va a ser la compuerta que estas señales de control me den. En realidad, el demultiplexor también lo llaman como un decodificador con una señal de enable. ¿Qué es la señal de enable? Esa señal que vimos cuando vemos que teníamos una compuerta que nos permitía o no nos permitía pasar información. La compuerta de enable es la que nos va a permitir que el circuito funcione o no funcione. Y esto es un circuito, es el datasheet, la hoja de datos de un circuito de este tipo. Fíjense, acá fíjense que estos son la identificación del circuito, 54-150 o 74-150. Los que empiezan con 5 son circuitos integrados que se denominan de uso militar, porque admiten mucho mayor rango de temperatura, tienen muchas menos fallas y cuestan muchísimo más. Lo que usamos nosotros son los 74, los que empiezan con 74, que son los circuitos comunes que utilizamos normalmente. Y acá tenemos los diagramas de conexión, que son cada uno, que son las entradas de multiplexación. Y acá van a encontrar que en el datasheet van a encontrar siempre lo que ustedes van a comprar va a ser esto, o lo que van a ver van a ser esto. Van a ver un chip que tiene un montón de entradas y salidas. En este caso tengo selección de datos, tengo acá B y C, y me va a permitir seleccionar cualquiera de estos canales. De vuelta, si yo tengo 2 bits, tengo 2 señales A y B, me permiten seleccionar hasta 4 canales. Si yo tengo 3, me van a permitir seleccionar hasta 8 canales. Si tengo 4, me van a permitir seleccionar hasta 16 canales diferentes. Acá tengo A, B, C y acá abajo tengo D,
como selector de datos y de acuerdo a estos valores voy a tener una de estas entradas seleccionadas. Este es el circuito equivalente. Este es el circuito equivalente al chip que vimos antes. Vemos que tenemos compuertas que ya son viejas conocidas. Tenemos compuertas OR, NOR, en este caso, está negada, y tenemos un montón de compuertas SAN, con muchas entradas. Vemos, qué sé yo, tenemos una compuerta OR con como 10 entradas, pero siguen siendo las mismas compuertas que vimos hasta ahora. Podemos ir armando un montón de circuitos de este tipo sin ningún tipo de problema con la sumatoria de compuertas que ya vimos. A ver si no tengo la tabla de verdad, esto después vamos a ver otra por ahí, pero básicamente voy a tener una tabla de verdad y la tabla de verdad va a terminar en un circuito de este tipo. Estos mismos sistemas me sirven para hacer codificadores. ¿Qué es un codificador? Y yo acá puedo tener una señal asociada con un valor decimal. Fíjense, 0, 1, 2, 3, hasta 9. Y lo que quiero a la salida es un valor representativo de la señal de entrada. Yo acá voy a tener una señal BCD de acuerdo a cuál de estas entradas esté habilitada. Esto me permite pasar de un sistema, o es uno de los pasos que me va a permitir pasar de un sistema decimal a un sistema binario. El sistema es así, tenemos las mismas compuertas que vimos antes, y a ver si por acá tenemos una tabla de verdad. Por ejemplo, acá tengo el inverso, acá tengo las entradas son decimales. Si yo tengo un 1, quiero que las salidas A, B, C, D sean 0, 0, 0. Perdón, si acá tengo un 0. Si tengo un 1, quiero que las salidas sean 0, 0, 0, 1. Si yo tengo entrada en 2, quiero que las salidas sean 0, 0, 1, 0. Es decir, son los códigos binarios que estuvimos utilizando hasta ahora. Y este es el circuito lógico. El circuito lógico de un codificador decimal está compuesto por compuertas OR, en este caso exclusivamente. Puedo armar una función mayoría, la función mayoría que vimos hace un rato atrás, con un decodificador de este tipo. Yo acá tengo un código de entrada y voy a tener salidas en una de estas nada más. Por ejemplo, cuando A sea 0, B sea 1 y C sea 1, voy a tener salida por acá nada más. Como acá tengo una compuerta OR, tendré salida acá. Si tengo B, tengo 0, 0 y 1, 0, 0 y 1, no tengo nada y no está conectado. Pero si tengo un 1 acá, un 0 acá y un 1 acá, la salida que saldrá será esta y a través de la compuerta OR tendré salida en M. Entonces, yo puedo hacer el circuito mayoría con las compuertas como vimos, o puedo hacer el circuito mayoría con esta forma, utilizando un simple decodificador. Son todos iguales, multiplexores de multiplexores, codificadores y decodificadores tienen básicamente la misma función. Acá tenemos dos circuitos que son los circuitos normales para estos codificadores y decodificadores, que me van a permitir, de acuerdo a las llaves que tenga acá, encender estos LEDs que están acá. En este caso hice exactamente lo mismo, nada más que pase de decimal a binario. Voy a encender estos LEDs de acuerdo a cuál de las llaves tenga acá presionada. Uno que se utiliza mucho es, ¿vieron los displays esos que
tienen segmentos. Se utiliza mucho que son los semáforos, cosas por el estilo, para decir cuánto tiempo falta. Esos LED están compuestos por varias barras, varios LED. Un LED acá, A, B, C, D, E, F y G. Y de acuerdo a cuál de estos LED yo prendo, voy a generar un número. Si yo prendo el A, el B, el G, el E y el D, lo que estoy haciendo es mostrando el número 2. Si yo prendo el A, el B, el G, el C y el D, lo único que voy a aprender es el número 3. Entonces, yo acá puedo decir los números, qué sé yo, acá es 0, 2, 4, 7, 9, acá están algunos, vamos a ver después que están todos, pero yo quiero hacer el número 2, que en binario es 0, 0, 1, 0, yo sé que acá la salida me va a tener que prender el LED A, B, D, E y G. A, B, G, E y D. Me prende estos LED. Entonces, este es un decodificador de binario a 7 segmentos, pero pueden hacer uno igual de binario a hexadecimal, de binario a base 10, o pueden hacer lo que quieran, mientras ustedes armen primero esta tabla de verdad. Una vez que armaron la tabla de verdad, con la tabla de verdad ya puedo pasar al circuito. Lógicamente, a medida que voy haciendo acá, el circuito se va haciendo cada vez más complicado. Tenemos un integrado, que es el 74LS47, que es el que me sirve para, de acuerdo a los switches, estos se llaman deep switch, son llaves, de acuerdo a la llave que yo toque, me va a prender los cosas. Por supuesto, en un circuito real, estas llaves no existen, sino que lo que va a venir acá va a ser una señal binaria. Si usted tiene digo, lo más común es eso, que hay algunos semáforos que abajo tienen un tablero de este tipo que les dice cuánto tiempo falta para que se ponga verde o cuánto tiempo le queda hasta que se falta rojo. Bueno, tendré un circuito, en lugar de esto, que es un circuito físico, tendré un circuito electrónico con un contador, un reloj, que me diga que tantos pasos, sale un código, ese código lo decodifica este circuito y me va a ir encendiendo los LED que correspondan. Esta es la hoja de datos, la datasheet de lo que vimos antes, del BCD, decodificador de BCD a 7 segmentos. ¿Cuál es la entrada? Y la entrada es esta. A0 es 7, el 6 es A3, A2 es el 2 y A1. Esta es la entrada. Y me habilitará todas estas salidas, que son las salidas que me van a prender los LEDs. Tendremos un diagrama lógico, tendremos una tabla de verdad como la que vimos hasta ahora, y este es el diagrama lógico hecho con compuertas. Reitero, el chip no tiene estas compuertas adentro, el chip está fabricado de una forma cuyo funcionamiento imita este circuito. Entonces yo voy a tener las señales de entrada, como dijimos antes, un reloj que me va contando cosas, y de acuerdo a los números en binario que estén en esta entrada, me irá sacando señal por estas salidas, que son las que están conectadas a los LED que me forman los números. Esta es la tabla de verdad, acá tienen todos los números completos, la tabla de verdad completa, con las entradas low y high, alto, 0, 0, 0, 0. Estos señales que tengo acá son señales de control, por ahora no las son señales que depende de lo que esté haciendo el circuito, me controlan la salida o no. Y acá tenemos los valores que voy a tener en el circuito de salida. Por ejemplo, tengo 0, 0, 0, 0. La salida será A alto, H alto, B alto, C alto y D alto, E
y G alto. El único que va a estar bajo es L. Si se acuerdan, acá tengo A, B, C, D, E, F y G. El único que tengo apagado es este, con lo cual lo que tengo en definitiva es un 0 a la salida. Otro decodificador. Vamos a ver que hay varios códigos binarios. Nosotros estamos utilizando el código binario más simple. El código binario que se llama 8421. ¿Por qué? Este les va a dar el peso de cada bit. En el 8421, si yo tengo algo acá, vale 1, si tengo algo acá, vale 2, acá vale 4, acá vale 8. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Pero hay otros códigos, hay un montón de códigos que dependerán del uso específico. El 8421 es el que vimos nosotros, es el más simple, y 8421 me habla de a qué valor esté elevado la base 2. Pero está el 2421, donde este valor vale 2, este va a valer 4, este vale 2, 1, el 5211, este vale 5, este vale 2, este vale 1, 1, el exceso en 3, que al valor se le suman 3, y uno que se utiliza mucho en comunicaciones es el código Gray, que es un sistema de numeración donde dos números consecutivos difieren solamente en uno de esos dígitos. Porque en el BCD puede ser que cambiemos más de uno. Por ejemplo, en el BCD, si yo tengo el número 3, tengo 0011 y el 4 es 0100. Acá cambié más de uno. El código Gray tiene la ventaja que solo va cambiando de a uno. Entonces, voy a tener que en este caso, por ejemplo, el 2 va variando solamente de 1. Este es el código Gray que está acá. Cambia nada más que de a un valor por vez, no cambia de a dos valores por vez como vimos antes. Se utiliza también en comunicaciones para evitar errores y puedo pasar de un código Gray a un sistema BCD sin ningún tipo de problema, armando la tabla de verdad que es esta. Acá voy a tener el código BCD, que es el que utilizamos nosotros, el 8421, y acá tendré el código Gray. Una vez que armo esta tabla, puedo pasar a este circuito sin mayor tipo de inconveniente. Son codificadores de codificadores. Yo con estos circuitos puedo pasar de un código a otro sin mayor tipo de problema, con las compuertas necesarias. Por supuesto que la mayoría de estos circuitos ya están hechos en chips, ya están hechos en circuitos integrados, y a veces lo único que necesito es conectarlos. Pero sigo haciéndolas con las dos compuertas básicas que vimos, AND, OR y los inversores. Puedo pasar de un código a otro, con un decodificador y un codificador, de un BCD a un Gray y de un Gray a un decimal. Todas las combinaciones que ustedes quieran son casi posibles. Tenemos unos chips que llamamos PLA. ¿Qué es un PLA? Es un circuito que tiene todo lo que necesitamos para hacer los circuitos que queramos. Fíjense, tenemos compuertas AND y tenemos compuertas OR. Tenemos entradas y tenemos esas mismas entradas negadas. Pero fíjense en estos puntos acá. Estos puntos que tenemos por todos lados son puntos fusibles. Si yo los puedo quemar, entonces yo puedo quemar los puntos específicos y de todo esto dejar el circuito que yo quiera. Este es el circuito genérico, una PLA, Program Logic Arrays. Es un circuito que me va a permitir hacer cualquier tipo de circuitos. ¿Por qué? Porque este es el circuito general y yo después voy quemando, si yo quisiera que acá entrara la señal en este primer cable, entrara la señal de A negado, lo único que tendría que hacer es cortar esto y dejar
que este circuito vaya por acá. Que este circuito vaya por acá. Es decir, esto me va a permitir usar un circuito genérico y de la forma en que yo lo programe, programar, reitero, es cortar un fusible, cortar un pedacito de cable, me va a quedar un circuito armado que me sirva para cualquier función específica. No necesito armar un circuito que tenga semejante cantidad de compuertas, sino que con un solo integrado y la programación correspondiente hago casi cualquier tipo genérico. Puedo armar una memoria. Bueno, no vimos memorias PROM. ¿Qué es una memoria PROM? Una memoria PROM es una memoria de solo lectura. Es una memoria que yo le pongo, almaceno un valor y ese valor queda en forma permanente almacenado. En el caso particular de esto, también tendré fusibles acá. Es el antecesor del pendrive que tienen ustedes. Ya la vamos a ver cuando veamos memorias. Pero es el antecesor del pendrive. Es como si un pendrive lo pudieras leer una vez, lo pudieras escribir una vez y no lo pudieras modificar nunca más. Bueno, se hace con este tipo de circuitos, con circuitos PLA, donde yo lo que voy a ir quemando son estos cablecitos que tengo acá, que son fusibles. Hago circuito una corriente tal que esto se funde, con lo cual este circuito queda abierto. Puedo hacer un sumador, como vimos antes, porque un sumador sabemos que es una SOR con una AND, pero la SOR es una que yo puedo armar con compuertas AND-OR. Bueno, yo puedo armar un sumador con arrastre mediante un PLA y estas son las conexiones. Voy a conectar esto y el resto de los volés. Fíjense que salió. Este es aproximadamente la forma, ese es uno en particular. Fíjense que acá tiene una muesca, que es lo que me dice esta muesca que tiene acá y dónde tiene la alimentación, cuáles son las bases de datos y demás. Habrá una hoja de datos de esto que me dirá cómo conectarlo. Entonces, vimos la lógica combinacional. Todos los circuitos que vimos hasta ahora, las salidas dependen exclusivamente de las entradas. Lo que vamos a ver en la próxima clase es la otra parte de esto, la lógica secuencial. Las decisiones se basan en lo que está pasando ahora y lo que pasó antes. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de problema en hacer sumadores. Podemos hacer un sumador, un restador, un codificador, un decodificador, un multiplexador, un demultiplexador. Todo ese tipo de cosas lo podemos hacer. Nos va a faltar ahora cómo almacenamos o cómo hacemos corrimientos dentro de estas cosas. Y eso es el próximo paso. Hablar de lógica secuencial. Pero eso me parece que, siendo 2 en menos cuarto, estamos a punto. Yo en esta clase también voy a subir el PowerPoint que vimos hasta ahora, por lo menos, por si no tomaron nota. Yo les recomendé que hay un libro de este tema, circuitos electrónicos, que se puede bajar sin ningún tipo de problema de internet, que está disponible, que es gratuito. Es decir, la tercera versión está en PDF sin ningún tipo de problema. La quinta versión hay que ir a comprarla a la librería, pero no necesitamos la quinta versión, ni mucho menos. Con la tercera versión nos alcanza perfecto y vamos a ver todos estos circuitos, o están todos estos circuitos, el desarrollo de los mapas de Carnot y demás. Preguntas. Si hay alguien despierto del otro lado. Ya estamos. Sí, profe, acá estamos. Estamos así. Despierto estamos. Nada, profe, Estamos nada. firmes. Se le cayó el mate en la gamba y se quemó y por eso se despertó. Topa, ya conecta el micrófono. ¿Estamos? Yo le subo esto entonces después. Dale. Valen, ¿qué pasa sobre la aplicación? Abrí el micrófono. Sí.
Alguien estaba preguntando, no me anda. ¿No anda la aplicación? Yo lo que hice fue lo siguiente. A ver, ¿cómo puedes iniciar? A ver, déjenme ver un segundito. Daremos vuelta por acá. A ver, espera que encuentre. Profe, Sí. una preguntita. ¿Va a subir el PowerPoint ese que nos Sí, está sí, mostrando? sí, lo vi. Sí. La semana pasada tuve unos cuantos problemitas de laburo y no me costó, no pude sentarme 2 o 3 horitas para hacer esto, pero esta semana me pongo al día y les reenvío todo. Pero para Bueno, Vale, que me estaba mostrando, yo tengo lo siguiente, por ejemplo, a ver, ahí no se habla nada, pero estoy tratando de abrir unos archivos de lo siguiente, a ver si ahora puedo. No, profe. Yo bajé, yo ya sé, pero pará, dame un segundito. Ahí eso se ve, este es un archivo interno mío de mi computadora. Yo entré en esa página HitHub y bajé la aplicación esta que se llama Digital o algo por el estilo. Entonces, si me voy a Digital, en este caso es el ejecutable, le doy doble clic y ustedes ahí no ven nada porque cuando yo le di doble clic a eso, me pareció esto. Lo único que hice fue lo siguiente, bajé la aplicación, la puse en una carpeta que se llama Digital, que es el nombre del circuito, que me da los ejemplos, y me da varias, y tengo un ejecutable, que es el Digital, y le doy doble clic sobre eso, y me arranca automáticamente el ejemplo. Y todos los ejemplos, supongo yo, que los guarda acá, en este otro archivo. Por ahí tengo un tutorial, el tutorial este es bastante malo, pero me parece que hay un tutorial, también se los voy a incluir, que está bastante más claro que el tutorial que aparece en el claro, en el programa aparece un tutorial cuando vos lo abrís. sí, pero bastante berreta. Sí, lo chumé un momento y dije. No, porque esta aplicación se utiliza mucho a nivel universitario en todo el mundo, porque realmente para esto es bárbaro. Pero la documentación, ¿viste? Es una cátedra que armó un programa para uso, pero es decir, como no es un programa de venta pública, como no es un programa de venta pública, lo usás para dar clases y reconozcamos que nos podemos arreglar de forma bastante más simple. Esto ingeniería se presupone de que ustedes le van a encontrar la vuelta. Sí, utiliza Java para poder usarlo. Necesita la versión 1.8, no, 1.8. Sí. Bueno, vayan peleándolo, después vemos. Es decir, mándenme, si no, recuerden, si no lo pueden bajar y hacer funcionar, perezrosendo@gmail.com y ahí vemos cómo lograrlo. Reitero, ¿para qué me sirve este programa? Me sirve para ver en realidad cómo está funcionando el circuito. Es decir, no lo veo solamente en el papel, sino que lo trabajo acá. Y me permite diseñar circuitos y guardarlos con algún tipo de nombre personal. Entonces, después cuando hago un circuito más grande, llamo a ese circuito que diseñé previamente. Por eso yo hice un diseño previo y diseñé una AND de 3 entradas. No me iba a poner a meter, pero eso lo hice un rato antes y después llamo directamente a ese AND de 3 entradas y no tengo que trabajarla. Y puedo hacer AND de 3, 4, las entradas que yo quiera. Y en un circuito uno
tiene la ventaja de que se puede dedicar a una parte específica del circuito por vez. Una vez que tengo esas partes diseñadas, puedo armar la otra. Vamos a ver en un momento que cuando lleguemos dentro de 2 o 3 clases, vamos a tratar de ver cómo era el circuito del multiplicador o del divisor. Circuito de multiplicador, de divisor que vimos en la última clase de cuando vimos matemática digital, es un circuito que se hace con estas compuertas. Por supuesto que vimos un sumador de 1 bit. Yo voy a tener que armar sumadores que me sumen 4 bits por lo menos. Bueno, armo el circuito que llamo sumador de 4 bits, lo guardo como sumador de 4 bits y después cuando estoy haciendo el multiplicador llamo a ese circuito, no me va a aparecer el circuito total, sino que me van a empezar nada más que las entradas y las salidas, y ahorro espacio, ahorro lugar y no tengo que ponerme a trabajar. Esto se diseña así. Yo voy diseñando pedazo por pedazo del circuito y después los armo. Es un gran mecano. La electrónica binaria es, en definitiva, un gran mecano. Yo puedo armarla por bloques y después unirlos todos juntos. Y hacer lo que sucede, ¿vieron? Cuando un circuito es plug and play. Plug and play significa enchufe y rece, porque no necesariamente cuando lo enchufo funciona. ¿Ok?